Juan capítulo 5 versículos 1 al 18. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La luz de Cristo se impone ante la falsa religión. Vamos a ver primero en los versículos 1 al 7, que la luz de Cristo viene en misericordia. Y en segundo lugar veremos en los versículos 8 al 18 que la falsa religión se despierta en odio. Si me acompañan por favor en sus Biblias a Gálatas capítulo 6, recordando que el propósito del Evangelio de Juan es presentar la divinidad del Señor Jesucristo por medio de 2 pruebas: las señales que Él hizo y también los dichos que Él dijo. Aquí en Gálatas, capítulo 6, versículo 15, dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que quiere traer Dios al corazón del hombre? Al corazón del hombre perdido, a este mundo perdido, una nueva creación. Y de eso se trata el Evangelio de Juan. Dios quiere traer por medio del mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, que es la buena nueva, la buena noticia, de que Él vino al mundo. Y que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él quiere probar entonces, por medio de sus dichos y de sus señales, así le llama Juan a los milagros, aquí en el Evangelio de Juan, que Jesús es ese único que puede dar la salvación y el perdón de pecados. El único. Es el Cristo, es decir, el Mesías, el único Salvador del mundo. Y también es el Hijo de Dios, es decir, es Dios mismo hecho hombre, es Dios mismo encarnado. Tenemos que entender que cuando se nos dice que Dios el Padre dio al Hijo, estamos diciendo que Dios lo ha dado todo y que ya no puede dar más. Cuando Dios da al Hijo, cuando Dios el Padre da a su Hijo, se ha vaciado completamente y más amor no nos puede demostrar. Por lo tanto, la evidencia de que Dios ama tanto a este mundo, que aunque es pecador, Dios le ama. Muchos han dicho que Dios no puede amar al pecador porque tiene pecado, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a Romanos 5:8, allí leemos, lo leo para ustedes, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún buenos y santos, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Porque Dios nos ama y ama a este mundo pecador con amor de benevolencia, porque le desea el bien de la salvación. Pero a los creyentes nos ama con un amor de complacencia, porque se complace en nosotros. Dios mira al mundo en pecado y no se puede complacer en ellos. Los ama igualmente con benevolencia, porque les desea el bien de la salvación. Pero ve su pecado y no se puede complacer en ellos. Pero cuando ve al Señor Jesucristo bajando a las aguas del bautismo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque Dios se complace en sus hijos. Y como Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo, entonces nos ama con amor de complacencia. Así que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la nueva creación, que quiere traer una nueva creación a este mundo partiendo en el corazón del hombre. Pero hemos visto también que esta luz del Señor Jesucristo despierta una gran resistencia en el mundo. Si usted recuerda, en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo demuestra de forma clara y sencilla, es una declaración rotunda diciéndonos que Jesús es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que el Verbo que está allí es Jesús? Bueno, en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No hay duda que el Verbo entonces es el Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Versículo 2. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué hace la luz cuando se enciende en medio de la oscuridad? La tiniebla de inmediato desaparece. La tiniebla no puede derrotar a la luz. Si nosotros estamos en un lugar oscuro, en un cuarto cerrado, y encendemos una luz, ¿qué ocurre? La luz no puede penetrar. La luz de inmediato vence a la oscuridad. La luz siempre es más fuerte que la oscuridad. La luz se abre paso en medio de la tiniebla y alumbra. Pero ¿qué ocurrió? Allí mismo en capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sabemos bien entonces que los hombres en este mundo amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas. Amaron más las tinieblas, y cuando aparece la luz, entonces, se produce de inmediato una reacción bastante violenta. Cuando a una persona que vive en pecado se le dice con la palabra de Dios que lo que está haciendo está mal, inmediatamente su reacción no es amable. Porque cuando la luz y la tiniebla se enfrentan, ocurre una gran batalla. Hay un odio de inmediato que se despierta en contra de la luz. Y el Señor Jesucristo, justamente en este capítulo y más adelante, va a empezar a decir a sus discípulos de que el mundo les va a aborrecer. El mundo les va a aborrecer, el mundo les va a odiar, el mundo les va a perseguir. Y lo mismo pasa en el día de hoy. A los creyentes son perseguidos por el mundo. No necesariamente quizás por decir palabras siquiera, pero sí por lo que representamos. Cuando una persona que está en un medio y es creyente, de inmediato la gente sabe de qué se trata. Es una persona que cree en un solo Dios, cree en un libro que se llama la Biblia y que es la verdad absoluta, y eso de inmediato despierta odio. Es automático. No les gusta, porque la luz reprende a las tinieblas, aunque no haya palabra saliendo de nuestra boca. En Lucas capítulo 4, y por favor acompáñeme y volvemos a Juan, encontramos algo que para nosotros puede parecer incomprensible. El Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, está en Nazaret, lee en el rollo de Isaías, en Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el Mesías. Sus dichos, sus palabras lo comprueban. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. De manera incomprensible, cuando el Señor Jesucristo muestra que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, lee el texto profético que anuncia la llegada del Mesías y dice: yo soy el mismo que habla este texto, y comienza a predicar y empieza a hablarles de la gracia de Dios. ¿Qué ocurre en los hombres pecadores? Se despierta no solamente una discusión o una diferencia de opinión, directamente querían matarlo. Lo subieron a una cumbre y querían tirarlo por un precipicio. Es algo de alguna manera inexplicable. Pero así es el odio que despierta las tinieblas cuando son reprendidas por la luz. Y aquí veremos en esta mañana que lo mismo ocurrió cuando el Señor Jesucristo sanó a este paralítico en Betesda, y porque lo sanó en el día de reposo, los religiosos de su tiempo de inmediato también querían no solamente discutir con él, o corregirlo, o hablar con él duramente, querían matarlo. Vamos a ver cuál es la razón. La luz de Cristo entonces se impone ante la falsa religión. Versículo 1 del capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Vamos a ver en estos versículos 1 al 7 que la luz viene en misericordia. Eso vamos a ver en estos versículos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda, interesante, significa en hebreo casa de misericordia. Casa de misericordia. Y allí habían 5 pórticos. Ustedes recuerdan que la ciudad antigua de Jerusalén estaba amurallada desde tiempo de Nehemías y tenía distintas puertas, ¿no? La puerta del agua, la puerta de la basura, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, distintos puntos de entrada y de salida para organizar el funcionamiento de la ciudad dentro de los muros. Bueno, esto estaba en la puerta de las ovejas y había una especie de piscina allí llamada Casa de Misericordia. Versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Se nos dice en la profecía allí de Isaías que quién iba a venir para sanar a todas estas personas, no solamente con males físicos, con enfermedades, sino también con la enfermedad más grande, que es la espiritual, que es el pecado. Ellos debían esperar al Mesías. Sin embargo, aquí estaban con una especie de superstición que tenían en aquel tiempo. Había una creencia de que cuando esa agua se movía, era un ángel el que la movía y rápidamente había que saltar a esa agua y uno sería sanado. Creían entonces que esta agua tenía una especie de poder milagroso. Y esto no tiene absolutamente nada que ver
con las creencias normales de la palabra de Dios, aún del pueblo de Israel en aquel tiempo. De modo que aquí tenemos una especie de superstición, tenemos una especie de creencia en algo mágico, y la gente estaba colocando su fe en ello. No debían orar directamente a Dios, o esperar la llegada del Mesías, o rogar por la llegada del Mesías para que Él les sanara. Pero tenían esta creencia, y muchos de ellos entonces estaban sujetos en esta falsa religión, en esta falsa creencia, en esta falsa fe, puesto que no es el agua la que va a curar, es Dios quien puede hacerlo. Pero este paralítico en especial, del cual es el personaje, uno de los personajes principales de este relato, él no podía llegar nunca al agua porque era paralítico, no podía moverse. Entonces otro siempre llegaba primero. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuánto? 38 años que estaba enfermo. Juan podría haber omitido este dato, podría haber dicho simplemente un hombre llevaba enfermo mucho tiempo. Sin embargo, coloca el dato para mostrarnos la gravedad del asunto. Pensemos en un hombre que está postrado por casi 40 años. Postrado, es paralítico, no puede hacer nada por sí mismo, y él ha puesto toda su fe en esta superstición. Él ha puesto toda su fe en que si lograra tocar esa agua, él va a ser sano. Pero no sabe que la luz verdadera ha venido al mundo. No sabe que el agua de vida, el Señor Jesucristo, Él mismo está aquí, ahora sí, para ayudarlo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo, ¿quieres ser sano? De alguna manera, podemos ver aquí una pregunta que para nosotros quizás podría ser de más. Está de más, podríamos decir, ¿para qué preguntó eso? Pero nosotros podemos ver aquí que aún el Señor Jesucristo no irrumpe con ímpetu en la vida de las personas, sino que muchas veces viene como un silbo suave y apacible. ¿Recuerdan ese texto? Viene al corazón de los hombres, viene al encuentro de los hombres, no con ímpetu y necesariamente con fuerza, sino que con mucho cariño y con mucho cuidado viene al hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? Aún el Señor Jesucristo no lo obliga a esto. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Recuerdan a Nicodemo? El Señor le dijo, Nicodemo, debes nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué entendió Nicodemo? Que debía entrar al vientre materno de nuevo. La mujer samaritana, cuando Jesús le dice, yo tengo un agua de vida eterna, y ella pensó que era el agua que estaba en el pozo. Cuando el paralítico escucha, ¿quieres ser sano?, le responde, quiero entrar a esa agua. Como siempre ocurre, el Señor Jesucristo viene a los hombres, viene a la mujer, con palabras de vida eterna, con palabras que tienen que ver más allá con la fuerza humana, con algo espiritual. Y como siempre el hombre responde de manera física, de acuerdo a lo que conoce. El paralítico creyó que Jesús le estaba ofreciendo ayuda para meterlo al estanque. En ningún momento pensó que quien le estaba hablando era el mismo Hijo de Dios. Porque hasta aquí él está atado en esta superstición, está atado a una falsa religión. Y además el judaísmo de aquel tiempo, que estaba totalmente corrupto, recuerdan el capítulo 2, donde el Señor Jesucristo llega al templo y ve que el ritual y el sacrificio se había convertido en un negocio, el templo se había convertido en una especie de mercado, la religión se había corrompido, el ritual se había corrompido, la casa de Dios se había convertido en un lugar de ladrones. El paralítico estaba sin duda en un ambiente de falsa religión, de falsa fe. Pero, como hemos dicho, la luz viene justo a tiempo.
Allí en el capítulo 1 dice que la luz, esta luz verdadera que es el Señor Jesucristo, ha venido y alumbra a todos los hombres. Está dispuesta para todos. Versículo 8. Vamos a ver cuál es la respuesta de la falsa religión. ¿Cuál es la respuesta de las tinieblas cuando aparece la luz? Verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Está cumpliendo con las señales mesiánicas? Tal como lo dice el profeta Isaías. Cuando apareciera el Mesías, el Salvador del mundo, él iba a tener la capacidad de hacer señales. Porque no es solamente un hombre con poderes, es Dios mismo encarnado, caminando en sandalias en este mundo, y él tiene la capacidad de hacer estas señales para demostrar que es el Salvador del mundo y que también es Dios mismo hecho hombre. ¿Qué ocurrió? Versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este paralítico andaba con una especie de camilla o de colchoneta donde él yacía todo el día allí, en uno de los pilares, en este pórtico, allí en esta piscina llamada el estanque de Betesda. Ahí pasaba su día, recostado en esta especie de cama portátil que se supone que cuando se terminaba el día eran retirados todos estos enfermos y llevados al lugar donde pasaban la noche. De modo que el Señor le da un detalle aquí muy interesante. No solamente lo sana, sino que le dice, cuando estés sano, anda y además toma esta cama y llévatela. El detalle aquí es que es día de reposo, y de acuerdo a la ley del pueblo de Israel, de acuerdo a las leyes, no se podía trabajar en aquel día, no se podía hacer fuerza, no se podían mover muebles, por ejemplo. Y si él tomaba su cama, estaba moviendo un mueble. Y como los religiosos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley, de inmediato estaban listos para acusar al Señor Jesucristo de quebrantar el día de reposo. Como él era el supuesto Mesías, él estaba haciendo todas las señales de acuerdo al Antiguo Testamento, él había dicho cosas que demostraban que era el Mesías, pero lo estaban examinando cuidadosamente para encontrarle un error y rápidamente poder decir no es el Mesías y poder matarlo, porque de acuerdo a la ley los profetas falsos debían ser lapidados. Así que literalmente lo perseguían para matarlo, es verdad. Y ardían en ira porque estos religiosos no soportaban que alguien violara la ley y estaban listos a ajusticiarlos. Versículo 10. Aquí aparece. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar, ¿qué cosa? Tu lecho. Estaba prohibido, Éxodo 20, del 8 al 11. En el día de reposo no se podían hacer muchas de estas cosas. Estaba estipulado que cualquiera de estos trabajos era una violación a la ley. Versículo 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. No lo sabemos, pero al parecer este paralítico ya está sospechando quién es el que lo sanó. ¿Quién pudo sanarme? No puede ser una persona mala. Aquel que me quitó esta enfermedad que yo tenía hace 38 años, tuvo el poder para sanarme, por lo tanto si me dijo, toma tu lecho y anda, no puede ser malo. Ellos eran tan legalistas, los religiosos, que cualquier cosa que según ellos era un trabajo rompía el día de reposo. Ellos no le preguntaron, ¿estás bien? ¿Estás sano? ¿Podemos ayudarte? ¿Te sientes mejor? ¿Podemos orar por ti? Nada de eso. A ellos solo les preocupaba el cumplimiento de la ley. No les importaba el espíritu de la ley, solamente les importaba aplicar la ley a otros. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Es importante explicar este versículo porque algunos piensan de inmediato que toda enfermedad tiene que ver con el pecado, y no es necesariamente así. A veces Dios puede permitir una enfermedad en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe. A veces puede permitir una enfermedad para guiarnos a acercarnos más a Él. Y sin duda que también a veces puede haber una enfermedad como parte de un castigo, como es el caso de los enfermos en la iglesia de Corinto, que tomaban la cena del Señor en pecado y por tanto Dios les castigaba y les juzgaba. De igual manera, a veces podemos enfermarnos por nuestra propia negligencia, y no es ni un castigo de Dios por un pecado nuestro o alguna prueba. Muchas veces nuestra propia negligencia y falta de cuidado produce que nos enfermemos. Bueno, aquí el Señor Jesucristo le dice, mira, lo peor que le puede pasar a una persona pecadora es morir en sus pecados en este mundo y pasar la eternidad separada de Dios. Tú ya has sido sanado de aquello. Ve y no peques más. La transformación de una vida es no solamente una transformación externa, sino la transformación interna del nuevo creyente. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, también que el ciego que fue sanado, inmediatamente que fue sanado, se arrodilló y adoró al Señor. Porque una persona que es transformada por el poder de Dios se convierte de inmediato en un adorador de Dios. Y se produce una vida nueva, no solamente por fuera, sino también internamente. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí el Señor Jesucristo entonces está refutando el legalismo religioso de estos judíos religiosos. Él dice que aún el Padre trabaja en el día de reposo. El día de reposo no es más que un día para demostrar al Señor, un día de adoración, un día dedicado especialmente para estar en la presencia de Dios y buscar la comunión con Dios. Pero ellos lo habían transformado y le habían añadido una serie de reglas, y cualquier cosa que ellos estimaban que era trabajo ya estaba violando el día de reposo. Hemos dado algunos ejemplos. Le prohibían a las personas caminar por el pasto, porque si por casualidad golpeaban una planta que tuviera semilla y la semilla caía a la tierra y brotaba una planta, entonces estaban trabajando. Si se lavaban las manos, ¿recuerdan? Esto tiene que ver con otra cosa, pero para mostrar lo estrictos que eran. Para lavarse las manos, simplemente había que lavarse las manos antes de comer, pero según ellos, uno tenía las manos sucias, aunque se las hubiera lavado, si es que no lo hacían de acuerdo al ritual que ellos establecían. Debía ser agua no de pozo, debía ser agua que corre, agua de río. Tenía que ser en cierta posición, los brazos debían ponerse de cierta manera, las manos eran desde el codo hasta la punta de los dedos. Había todo un ritual y cosas que ellos establecían, violando así el espíritu de la ley. Aquí el Señor Jesucristo les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respuesta, versículo 18. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Hemos visto en esta mañana que la luz de Cristo se impone ante la falsa religión. Vimos cómo cuando llega la luz del Señor Jesucristo, la luz del Evangelio, los que están en tinieblas de inmediato van a reaccionar de manera muy fuerte, incluso a veces violenta. Aquí ellos querían matarle. ¿Cómo viene el Señor Jesucristo con su luz en un ambiente de tinieblas? Lo vimos en el versículo de los versículos 1 al 7. Él viene con misericordia. Cuando nosotros nos movemos, nos manejamos en el ambiente donde estamos, en el trabajo, en el vecindario, con personas que no conocen al Señor y que muchas veces pueden ser hostiles con nosotros a causa de nuestra fe, ¿cómo debemos actuar? Aquí el Señor actuó con misericordia.
Porque muchas veces nos podemos ver tentados a reaccionar mal o a defendernos de manera igual como nos puedan estar atacando. Muchas veces van a haber burlas, van a haber desprecios por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor penetraba con su luz en este ambiente de tinieblas, Él lo hacía con misericordia. Recordemos que aquellas personas que no conocen al Señor no entienden y no saben lo que están diciendo. No saben lo que están haciendo si nos atacan. Por eso que aún el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, oró al Padre por sus verdugos y les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo mismo hizo Esteban en el libro de los Hechos cuando fue apedreado. Padre, perdónalos, la misma frase, porque no saben lo que hacen. Cuando estemos en un ambiente entonces de falsa religión, de incomprensión acerca de nuestra fe, recordemos actuar como lo hizo el Señor, con misericordia. Ellos no saben lo que están diciendo, no saben lo que hacen. Necesitan al Señor en sus vidas y nosotros lo único que podemos hacer es entregarles la semilla del Evangelio y esperar que por medio del Espíritu Santo pueda brotar en ellos si es su voluntad. En segundo lugar, vimos los versículos 8 al 18 que lamentablemente esta falsa religión, esta falsa fe va a despertar muchas veces en odio y debemos estar dispuestos a ello. Muchas veces pensamos que como creyentes debemos evitar todo sufrimiento, pero el apóstol Pablo dijo que parte de la fe cristiana es que padezcamos por Él, y él lo tomaba como un privilegio. No es solamente que hemos sido llamados para estar con Él, sino también a padecer por Él. Y los verdaderos creyentes debemos estar dispuestos a esto si es necesario. Muchas veces se van a burlar de nosotros, nos van a atacar. Debemos responder con misericordia, con comprensión y entender que ellos necesitan al Señor y estar dispuestos muchas veces a sufrir. A pesar de esto, debemos tener claro lo siguiente: que la luz que nosotros podamos compartir siempre se va a imponer. Porque por eso reaccionan de esa manera. Porque la tiniebla, cuando es contrastada con la luz, es puesta en evidencia. Por eso que los hombres aman más las tinieblas. Porque cuando viene la luz, ellos dicen: apaguen la luz. Porque en la tiniebla ellos se sienten más cómodos. Así que si hay alguna reacción muchas veces, aunque nosotros ni siquiera hablemos, eso demuestra que la luz del Señor Jesucristo está llegando a ellos. Que el Señor nos ayude en esta semana entonces a testificar de nuestra fe en el Señor Jesucristo, con misericordia, con mansedumbre, con amor por aquellas personas, aunque nos ataquen de vuelta. Ellos necesitan al Señor, y que la luz de nuestro Señor Jesucristo pueda obrar